Necesitamos tu preciosa palabra. Necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos que tú, Señor amado, seas quien ministre tu palabra el día de hoy. En esta preciosa noche y sobre todo esta preciosa juventud. En el nombre de Jesús. Gracias. El profeta Joel, en ese libro que lleva su nombre, Joel capítulo número 2, el versículo número 28, de entre las mejores promesas que tiene este nuevo pacto, Joel habla de esta promesa y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a tomar nuestro asiento. Este mes lo hemos dedicado a aprender del Espíritu de Dios, a conocer a nuestro amigo, a conocer al Espíritu Santo como en el Nuevo Testamento lo mencionaban, como Dios, como Señor, porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es nuestro Señor. A conocerlo como la persona que es, a conocerlo en la alegría, a conocer la tristeza que Él también tiene, a conocer esas emociones que lo hacen persona, esa voluntad que lo hace persona, esas características que Él escucha, que Él habla. Y como Pablo dijo que nosotros debemos tener una comunión con el Espíritu Santo, una coinonía, un compañerismo, una amistad con el Espíritu de Dios. Y ver cómo el Espíritu de Dios se hace sentir en nuestro cuerpo físico, lo cual el salmista dice: mi carne te anhela. Y cómo el salmista también expresa esa sed que tiene en el alma de conocer al Espíritu Santo, de saber más del Espíritu Santo. Y cómo eso es una decisión personal de cada uno de nosotros, de conocer, amar, conocer y obedecer al Espíritu de Dios. Y preparándonos en este conocimiento para llegar a este último tema, en el cual vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo en una área de nuestro ser, sino el Espíritu Santo en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Él quiere llenarnos completamente. De eso se trata, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué tan importante es el Espíritu Santo para la vida de un cristiano? Porque un cristiano que no busca la llenura del Espíritu Santo no puede ser cristiano. ¿Y por qué no puede ser cristiano? Porque no encajaría con el significado de lo que es cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Que es un seguidor de Cristo, que es un imitador de Cristo. Pues yo veo en la palabra de Dios que Cristo, antes de iniciar todo el ministerio, Él fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, reconociendo el liderazgo espiritual que Juan tuvo en ese tiempo. Aunque Juan dijo: ¿cómo vienes a mí? Yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Él era el líder espiritual en ese tiempo. Luego vendría el momento de Jesús ser el líder, el pastor, el maestro, el Señor. Y cuando Él es bautizado, saliendo de las aguas del bautismo, se ve como el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios lo dice claramente, se vio el Espíritu en forma corporal. ¿En qué forma corporal vino el Espíritu sobre Jesús? Exactamente, de un ave, de una paloma. Y se posó sobre Jesús. Hasta Juan reconoció a Jesús ese momento, porque el que lo había enviado a Juan le dijo: sobre quien veas descender mi espíritu y permanecer en él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y él reconoció eso en su primo Jesús.
Y dice la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, aquel que vino como uno de nosotros a mostrarnos cómo tiene que vivir el ser humano, se hizo hombre, se hizo un humano como nosotros. Y Él, siendo humano, también recibió la llenura del Espíritu Santo. Y guiado por el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y en el desierto es tentado. Pero Él, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, pasa ¿cuántos días y cuántas noches en el desierto? ¿Qué haciendo? Ayunando, orando, teniendo ese compañerismo que todos nosotros debemos tener con el Espíritu de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Y fueron 40 días y 40 noches de tener ese compañerismo con el Espíritu Santo, con el Padre, para que saliendo de ese tiempo, Él ya no solamente salió como una persona llena, como una persona guiada, sino Él salió en el poder del Espíritu Santo. Eso es llegar a tener ese compañerismo con el Espíritu de Dios, esa amistad, esa unión con el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo para el cristiano? Si dice ser seguidor de Cristo, es alguien que tiene que buscar lo mismo que Jesús recibió, la llenura, la guía, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tan importante es que hasta Jesús mismo habló varias veces acerca del Espíritu de Dios? Declarando que Él tiene agua viva para nosotros. Y el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo para el cristiano que cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador, el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, en Juan capítulo 14 se encuentra esa parte. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo para el cristiano? Que cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, Él les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no va a venir el Consolador, no va a venir el Espíritu Santo. Y les conviene que venga el Espíritu Santo. Y no porque el Espíritu Santo sea mayor que Jesús, porque los tres son Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es porque Jesús, en el estado corporal en el que estaba, siendo un humano más como nosotros, no tenía la capacidad para poder estar con toda la iglesia. Estaba limitado en tiempo y espacio. Estaba limitado con las limitaciones que tiene todo ser humano. ¿Cómo Jesús podría ayudar a sus discípulos si sus discípulos se van por el mundo entero? ¿Cómo Jesús ayudar a todos sus discípulos al mismo tiempo? Limitado por la humanidad que en ese tiempo que él tenía en ese tiempo. Por eso Él dijo, les conviene que venga el Espíritu Santo, porque Él sí puede estar con todos nosotros al mismo tiempo y de manera personal. Y les conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué tan importante entonces es el Espíritu Santo para el cristiano? ¿Qué tan importante es esa llenura del Espíritu Santo? Es fundamental para el creyente. Es fundamental. No puede ser una opción en el creyente. Es una necesidad. Dile al que está a tu lado. Es una necesidad la llenura del Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia encontramos formas en cómo se menciona la llenura del Espíritu Santo. Como pueden ver en la imagen, la llenura del Espíritu Santo. Hay formas en cómo se menciona en la Biblia. Por ejemplo, encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 5, Hechos capítulo 1, versículo 5, a Jesús hablando con sus discípulos y diciéndoles lo siguiente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el Señor utiliza la palabra bautizados. Pero versículos más adelante, en el 8, versículo 8,
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora está utilizando otra forma de representar, que es el que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Y más adelante, cuando la iglesia está buscando al Espíritu de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 4, se menciona de esta manera, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se lo menciona de diferentes maneras. Tal vez a algunos les es más fácil entender con la palabra bautismo. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados en agua? Levánteme la manito. Orgullosos, eso. Si todavía tú no eres bautizado en agua, puedes pasar clases de bautismo todos los días de lunes a viernes o domingos 8:30 y 10:30. Tú puedes pasar esas clases y terminando esas clases tomar la decisión de bautizarte. Cuando tú te bautizas, los que se bautizaron, dígame si me equivoco, te sumergen por completo en agua. ¿Estoy en lo correcto? No puede quedar algo de ti seco. No puede quedar tu jopito seco. No puede quedar el moñito de la señorita seco. Tiene que estar todo completamente mojado porque eso significa bautismo. Sumergir. Y tal vez para algunos era más fácil entender la llenura del Espíritu Santo como sumergidos en el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo llenándonos por completo como cuando se bautizaban en agua. Solo que ahora no es agua, sino es el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero tal vez para otros era más fácil entender sobre vosotros. Entendiendo que Él nos cubre por completo, Él está por encima de todos nosotros y cubriendo por completo nuestra vida. Y tal vez para alguien es más fácil entender de la llenura del Espíritu Santo de esa manera. Y tal vez para otros será más fácil entender con la palabra llenura del Espíritu Santo. Tal vez haciendo una referencia de cómo el Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero cómo se necesita que el Espíritu Santo, cual si fuéramos un vaso, nos llene por completo e incluso rebalse. ¿Amén? Porque eso es llenura, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Entonces hay esas formas en cómo se lo menciona. Pero viene a ser lo mismo. Viene a ser esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y has visto cómo en el cuerpo se siente el Espíritu de Dios? ¿Y has tomado la decisión de que en el alma se pueda sentir al Espíritu de Dios, amando, conociendo y obedeciendo al Espíritu? Pero entonces, ¿cómo puedo tener la seguridad de que yo he sido bautizado o he sido lleno del Espíritu Santo? Porque de alguna manera en el cuerpo ya lo siento. Significa que ya. De alguna manera yo le he abierto mi alma al Espíritu Santo. Significa que ya. Lo maravilloso es que nuestro Señor no nos deja las cosas a la incógnita o al puede que sí, puede que no. Como el vinchita, pues sí, pues no. Dios no nos deja así, con esa incógnita de que será, no será. Bueno, entonces lo creeremos por fe, listo. No. Dios se encarga de que tú tengas seguridad en Él. Que la fe, dice la palabra, que no andamos por vista, sino andamos por fe. Pero la fe no es caminar a ciegas. La fe tiene su fundamento. Si nosotros caminamos por fe, es porque caminamos bajo los fundamentos de la palabra de Dios. No caminamos a la aventura o como locos sin saber dónde estamos pisando. Todo tiene un fundamento. Dios se encarga de que todo sea claro. Y con respecto al bautismo del Espíritu Santo también dejó evidencia y está registrado en la palabra de Dios la evidencia del ser lleno del Espíritu Santo. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando los discípulos de Jesús, solo judíos, estaban buscando el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo, como dijo Jesús, o el que venga sobre ustedes. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero y cómo sabemos que fueron llenos del Espíritu Santo? Y comenzaron. No, esto no pasó antes. Esto pasó porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto muestra una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Porque comenzaron a hablar. Tú puedes decir, pero yo ya hablo.
Pero no es el hablar que nosotros conocemos o el idioma que nosotros hablamos o el dialecto que utilizamos para comunicarnos. Es hablar algo diferente. Y en la Biblia se lo menciona como el hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y qué lindo fuera, ¿no? Señor, bautízame y quiero hablar inglés. Ese rato va a sacar la visa. O no, yo quisiera que en francés o en portugués. Está de moda ahora el portugués, creo. ¿Todos quieren aprender portugués? No, tal vez en italiano o en ruso o en algún idioma que yo quisiera, un idioma conocido que me pueda abrir puertas. Pero no se está refiriendo a ese tipo de idiomas o lenguas. Está hablando de otros tipos de lenguas. Y cuando habla de otros, es algo que no es entendible, que no es conocido. Porque esto es según el Espíritu les da que hablasen. Ahora, ocurrió con los discípulos en el día de Pentecostés, todos judíos reunidos, y vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero luego pasa en otro lugar. Hay un personaje llamado Cornelio, un romano. Busca a Dios. Y el Señor le revela a quién tiene que ir a llamar. Y dice, ve y llama, ve a tal casa y te vas a encontrar con tal persona. Se llama Pedro, dile que venga a tu casa. Y él hace todos los preparativos, manda a llamar a Pedro. Pedro medio que la duda es ir o no ir, pero de todas maneras va. La casa de Cornelio, de un romano que juntó a su familia romana. No estamos hablando de judíos, estamos hablando ya del pueblo gentil, de los romanos. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él empieza a predicar. Y no termina de predicar. Y dice que el Espíritu Santo se derrama sobre las personas. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 44. Ahora se usa otra forma de mencionar bautismo, llenura sobre vosotros. Y miren lo que dice en Hechos. Capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó, se derramó, que es otra forma de mencionar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Pedro no había ido solo. Como no era bien visto que un judío llegue a la casa de un gentil, de una persona de otra nacionalidad, para que Pedro no sea mal visto, él se llevó testigos de que yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Yo no estoy yendo por mi propio gusto, no sé. Pero se llevó testigos, otros judíos como él. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, o sea, estos judíos que acompañaron a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, y ahora ahí viene otra palabra, se derramase el Espíritu Santo. O sea, que los gentiles también sean llenos del Espíritu Santo. Con otra palabra, derramado. Pero ¿y cómo se dieron cuenta esos judíos? ¿Cómo se dio cuenta Pedro de que sobre los romanos, sobre estas personas gentiles, lo que vino fue la llenura del Espíritu Santo? Versículo 46. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y esto era algo nuevo. Porque los judíos pensaban que esto solamente era para judíos. Y que la promesa solamente era para el pueblo judío. Pero no entendieron que la promesa que leímos en Joel es para toda carne. Carne judía, carne romana, carne camba, carne veniana, carne, todo. Carne. Sobre toda carne, sobre toda nacionalidad, sobre toda persona. Y luego pasa una vez más, de las varias, porque dice que también en los samaritanos, los discípulos fueron, impusieron las manos y el Espíritu Santo los llenó. Pero luego, otra nacionalidad,
en Éfeso, una ciudad de griegos, ya no romanos, ya no judíos, griegos. Hechos capítulo 19. Pablo llega a esta ciudad de Éfeso y encuentra a ciertos cristianos. Y a estos cristianos les hace una pregunta en el versículo número 2. Les dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Quién es Espíritu Santo? Entonces Pablo les dice, versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, el bautismo de Juan, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y Pablo les empieza a dar la lección doctrinal de por qué ahora es con Jesucristo, que el nuevo bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo, de Jesucristo, como lo había enseñado Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mejor dicho. Que ahora es así, que ya Jesús vino y ahora con Jesús tenemos un regalo. Y Pablo se encarga de enseñarles todo esto. Y llega el versículo número 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y como Pablo se dio cuenta de que en la ciudad de los griegos también se derramó el Espíritu Santo, o también fueron llenos del Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas y profetizaban. Y entonces, ¿qué es eso de hablar en lenguas? ¿Alguien que a mí me gusta eso? Me gusta que el hecho de que la evidencia sea el hablar en lenguas para mí, pensando y meditando, para mí tiene un alcance muy poderoso, tiene un significado muy poderoso. Porque, ¿qué es lo que más cuesta dominar al ser humano? La palabra, lo que habla. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando te golpeas el dedo chiquito del pie? ¿Qué palabras salieron de su boca cuando le metieron 5 goles a Bolivia? ¿Qué palabras salieron de tu boca cuando viste lo que sucedió en La Paz? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando vienen personas a insultarte o a decirte cosas? O a enfrentarte. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando estás manejando y alguien se cruza? O alguien hace algo malo y todavía el que hizo lo malo te empieza a gritar. ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando tu hermano menor se pone tu pantalón preferido y se puso la última media que te quedaba? ¿Qué palabras salen de tu boca? Por eso para mí tiene un significado muy, muy grande el hecho de que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llena a tomar control de tu vida, que Él empieza a dominar tu boca, tu lengua, haciendo que tú hables en un nuevo idioma. Las lenguas son un nuevo idioma, un idioma desconocido, un idioma que no entiendes. Vean lo que dice 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién no habla? O sea, el hablar en lenguas no es para el que está a tu lado. Para el que está a tu lado, tú le hablas en lenguas, tú no estás entendiendo lo que estás hablando, la otra persona tampoco te va a entender. Y van a quedar así como que, amén, digamos. No vas a saber qué decir. No sé si me dijo algo bueno, me dijo algo malo. Porque el hablar en lenguas no es para con los hombres. El hablar en lenguas es para con alguien especial, para con Dios. Dice el versículo, ¿están en la Biblia? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, ni tú mismo entiendes lo que hablas. Cuando hablas en lenguas, tú no entiendes lo que estás hablando. No sabes cómo es que está surgiendo ese nuevo idioma. A veces ni siquiera pareciera un nuevo idioma. Mis sobrinos me mostraron un video de Luisito Comunica. Él se fue a una región en África, a una tribu. La forma en cómo esta tribu hablaba era peculiar.
Porque mientras hablaban ellos hacían... Y esa era su forma de hablar. Yo así le hablo a mi perrito. Pero para ellos, y aunque sea una bromita, pero para ellos es su forma de hablar. Mientras hablan hacen ese sonido. Y eso es un dialecto nativo. Entonces, ¿por qué te sorprende o por qué te sorprendería que de ti salga un nuevo idioma? Si hay tantos dialectos que no parecen un idioma, pero lo son. Lo sobrenatural de esto es que tú no sabes ese idioma, no lo has aprendido, pero que es el Espíritu Santo que está hablando a través de ti. Dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué habla? Pero esos misterios no son nada malo. Esos misterios no son nada malo, porque en Romanos 8:26 se nos declara que todos tenemos una debilidad. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Ah, ya. No lo sabemos. No sabemos cómo pedir, no sabemos cómo conviene pedir, pero el Espíritu mismo, porque esto no es que lo haces tú, el hablar en lenguas no es que lo haces tú no lo haces, tú no manejas en la mente la conjugación con consonante, vocal, esto es sílaba, esto es diptongo, triptongo, ¿qué es esto? No, tú no congenias nada de eso. Porque es por el Espíritu es el que empieza a hablar a través de ti y dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, no comprendidos. Y tú puedes pensar que es un sonido solamente, pero para otros lugares eso es un dialecto. Tú no lo comprendes ahora. Y el Espíritu habla de esa manera a través de ti y habla por ti, pide por ti. Entonces, ¿qué tan importante es ser lleno del Espíritu Santo? A veces se le dice a la persona, vas a orar, te toca orar, 5 minutos vas a orar. Y uno, ay, 5 minutos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya, empiezo a decir, Señor, gracias. Y como que mi oración la hago larga, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Tú eres magnífico, Señor. No hay nadie como... para por lo menos durar 5 minutos. No, tienes que orar media hora. Media hora. Vamos a hacernos una lista. Vamos a orar por esto, y empiezo a orar. Y Señor, te doy gracias por el día que me has dado. Este es el día que me diste. Me alegraré, me gozaré. Te pido por mi papá, te pido por mi mamá, por su trabajo, por la casa. Te pido por mis estudios, te pido por las deudas, Señor, para que tú mandes tu provisión, para que nos guardes, para que nos cuides, para que tú seas quien nos dirija en tu buena voluntad, Señor. Gracias. Y miras el reloj y no ha pasado ni 5 minutos. Y tú dices, y ahora si es media hora, a ver cómo le hago. Y Señor, te damos gracias por los vecinos, Señor amado, para que te conozcan, Señor bendito. Y por el presidente, Señor, y por la paz, y por la selección boliviana, Señor. Y por mi perrito, por mi gatito, por mi lorito, por mi... Y miras el reloj y nada, no completas tu media hora. Y no sabes cómo pedir, y no sabes cómo conviene. Pero cuando tú hablas en lenguas, en realidad estás hablándole a Dios. ¿Y alguien sabe el significado de orar? Entonces, el hablar en lenguas, ¿qué es? Orar a Dios. Pero el asunto es que cuando tú hablas en lenguas, pasa 5 minutos como si nada, pasa 10 minutos, media hora, pasan horas. Podrías pasar horas hablando en lenguas. Digo, con razón Jesús se quedaba toda la noche orando. Con razón los discípulos oraban tanto.
Porque tal vez no es en tu dialecto, porque se acaban tus palabras. Tenemos esa debilidad, pero en lenguas es diferente. Y yo no me tengo que preocupar por lo que estoy diciendo. Me estaré equivocando ahí, no, le estaré diciendo algo malo al Señor. No, porque no eres tú. Dile al que está a tu lado, no vas a ser tú, es el Espíritu Santo. Por eso es importante el ser lleno del Espíritu Santo, porque empiezas a hablar en lenguas. Y volvamos a 1 Corintios 14 y vamos al versículo 4 para entender qué tan importante es. Miren, qué tan lindo es esto, que tú no sabes qué pedir, no sabes cómo conviene y tu amigo te dice, vos tranquilo, yo voy a pedir por ti. Pero préstame tu boca, préstame tus cuerdas vocales, préstame tu cuerpo, yo voy a pedir por ti a través de ti. Y miren lo que dice en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Porque yo no voy a hablarle a alguien en lenguas para edificar a alguien. No, la persona no va a saber qué le estoy diciendo. Va a quedar confundido. Pero cuando yo hablo en lenguas por el Espíritu Santo, yo mismo soy edificado, fortalecido. Te cuesta tanto dejar de hacer ciertas cosas, te cuesta tanto dejar de complacer la carne, es porque te falta orar en lenguas. Te cuesta tanto decidirte a leer la palabra de Dios, te cuesta tanto decidirte a ir a la iglesia, es porque te falta hablar en lenguas, porque te falta el edificarte a ti mismo, el fortalecerte a ti mismo, el que puedas cargarte de fe. Y eso es a través de las lenguas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tan importante es la llenura del Espíritu Santo para el cristiano? ¿Quieres seguir batallando tú solo? Te vas a cansar, te vas a frustrar. Por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esto es una promesa. Es un regalo. A ver, si tú invitas a las personas a tu cumpleaños, como Milton, que invitó a varios a su cumpleaños. ¿Ah, no les invitó a usted? Pero imagínense que Milton invita a varias personas a su cumpleaños y a cada uno le da 100 pesos, me compran un regalo. ¿Eso es un regalo? Es que el problema es que nosotros nos complicamos la vida con las cosas del Señor y el Señor no se complica y el Señor no quiere complicarnos nada. Esto es un regalo y a veces nosotros queremos ganar o pagar por el Espíritu Santo y queremos sernos merecedores del Espíritu Santo cuando es un regalo. ¿Que tienes que cumplir algunas condiciones? Claro que sí, porque el bautismo del Espíritu Santo no es sobre cualquier persona que no conoce a Dios, por ejemplo. No, tiene que conocer a Dios, tiene que creer en Dios. Ahorita vamos a ver lo que se necesita. Pero el hecho de que si yo te doy plata a ti para que me compres un regalo, eso ya no es un regalo. Lo único que fuiste mi delivery nada más. ¿Sí o no? Pero cuando tú traes un obsequio, el cual yo no te pedí y yo no te di plata, eso es un regalo. Lo recibiste gratis. Lo recibiste porque alguien tuvo la intención de darte un regalo. Lo recibiste así. Y así es el bautismo del Espíritu Santo para el creyente. Es un regalo de parte del Señor. Pero es para el creyente. Por eso Pedro dice en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, reciban primero la salvación. Reciban la salvación, porque cuando ustedes reciben la salvación, no solamente reciben el perdón de pecados, sino son adoptados en la familia de Dios. Porque aquel que cree en su nombre, aquel que lo recibe, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y Pedro les dice, y ustedes tienen que primero ser hijos de Dios. Y entonces recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? ¿Para quién es la promesa? No hablen por la fe de nadie, no hablen por nadie, hablen por ustedes. ¿Para quién es la promesa?
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Está hablando de generaciones futuras. Y para cuantos están lejos. Y nosotros estamos lejos de ese lugar, Jerusalén, ¿sí o no? Pero también es para nosotros, que no estamos en esa tierra. Estamos en otras nacionalidades. Y para cuantos el Señor Dios llamare. Es un regalo. Pero primero tienes que ser hijo. ¿Y luego qué? Creer. ¿Qué fue lo que les preguntó Pablo a los de Éfeso? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque tú puedes ser hijo y un hijo incrédulo que no cree que puede recibir. Y tal vez te comportas como el hijo pródigo, que no merece el perdón del papá, que no merece nada de papá, que lo único que merece es ser un esclavo. Entonces no te crees hijo, te crees un trabajador solamente. El que es hijo sabe que papá tiene cosas para el hijo porque es hijo. Amén. Y lo cree. Y lo cree. ¿Cuántas veces has esperado un cumpleaños de parte de tus padres? Porque eres hijo. Porque aunque tus padres, muchos padres nos han amenazado, ¿no? Si no te portas bien no te hace el cumpleaños. Ay, yo me voy a portar bien. Pero ¿a cuántos se han portado mal y aún así les han hecho cumpleaños? ¿Cuántos se han portado mal y aún así han tenido comida en la casa? Porque eres hijo. Y este es un regalo para los hijos, pero para los que creen. Dile al que está a tu lado, tienes que creer. ¿Y saben qué? Esto es fácil. Recibir la llenura del Espíritu Santo no es complicado, es demasiado fácil. Porque Dios no complica nada. Nosotros nos complicamos. Miren, Jesús dijo, pongan la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Y si no se sana? ¿Quién lo complicó? ¿Dios o nosotros? Lo mismo con el bautismo. Nosotros lo complicamos. Cuando el Señor dijo, al que cree, al que es mi hijo y cree, y le doy el regalo del Espíritu Santo. Los discípulos fueron los primeros en recibir al Espíritu Santo por la salvación, cuando Jesús resucitó. Lo pueden ver en Juan capítulo 20, versículo 21-22. Cuando Jesús resucitó, se les apareció a sus discípulos. Ya se pagó el precio de la salvación y los discípulos están creyendo en Él. Y tiene que cumplirse lo que se cumple en todos los creyentes, que reciben perdón, reciben santidad, justificación y reciben el Espíritu Santo. Y también los discípulos necesitaron recibir primero el Espíritu Santo, como todo creyente. Y en esa reunión Jesús se apareció delante de ellos, les habló, paz a vosotros. Tuvo un momento muy lindo con ellos y al final le dijo, reciban al Espíritu Santo. Y no fueron llenos ese momento, recibieron el Espíritu como tú y yo lo hemos recibido cuando aceptamos a Jesús como Salvador. ¿Sabe por qué es fácil? Porque ya el Espíritu Santo está aquí. No está lejos, ya está aquí. Aunque las frases que se utilizan para mencionar la llenura son diferentes. Que se derrame. A veces pensamos que porque se va a derramar es que no teníamos. No, ya está aquí. Solamente son formas de expresar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan fácil? Porque ya está aquí. ¿Por qué es tan fácil? Porque incluso ya sentiste su presencia en tu cuerpo. ¿Por qué es tan fácil? Porque incluso tomaste la decisión de decir, Espíritu Santo, te abro mi alma. Te voy a amar, te voy a conocer, te voy a obedecer. Es fácil. Miren, Lucas 11:13. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, le está hablando a los papás, con relación padre e hijo, ¿no? Y los papás, no siendo padres perfectos, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque es un regalo. Pero si para ti todavía no es Padre Celestial, porque no te consideras hijo, no vas a pedir un regalo. El que no es hijo no pide regalo. Imagínense un niño de la calle yendo a una casa y decir, mi regalo. Las personas van a decir, Choquito, no soy tu papá, esta no es tu casa. ¿No es verdad? Pero el hijo va y le dice, ¿y mi regalo? Ay, hijo, ahorita voy, compro esto, ¿qué? Más allá. Y si, mejor si es tu cumpleaños. ¿No, Milton? Mi regalo. Y no porque seas arrogante o hecho el bueno, sino porque es tu derecho como hijo. ¿Ven que luego nosotros nomás nos complicamos el asunto? Entonces les voy a pedir que se pongan de pie. Y les voy a hacer 2 preguntas. No me tienen que responder directamente. Es más, cierren sus ojos porque se van a responder ustedes mismos. Y si les pido que cierren sus ojos para que no se distraigan solamente. Ahora, si tú tienes poder de no distraerte, tú eres capísimo, no te vas a distraer, bueno, ten los ojos abiertos. Pero si no, entonces cierra tus ojitos para concentrarte. 2 preguntas. La primera, ¿crees que eres hijo de Dios o hija de Dios? Respóndete tú. Tú. Háblate a ti mismo. ¿Crees? Porque si tú recibiste a Jesús, crees en su nombre, tú tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Entonces respóndete esa primera pregunta. ¿Crees que eres hijo de Dios? Ahora, ¿crees que esta promesa es para ti? El que está respondiéndose esas preguntas ya empezó ya a sentir al Espíritu de Dios. ¿Crees que esta promesa es para ti? ¿Cuántos creen que esa promesa es para ti? Levante su manita, así con los ojitos cerrados como está. Levante su mano. ¿Cuántos creen que esa promesa es para ustedes? ¿Ok? Entonces, ¿crees que eres hijo de Dios? Bien. ¿Crees que esta promesa es para ti? Excelente. Ahora, ¿qué tal si le pedimos? ¿Qué tal si vienes al altar y le pides al Señor, el Espíritu Santo, a tu Padre, como dice la palabra? Pues si vosotros, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Ahora, ¿le quieres pedir? Ven aquí al altar y pídele. Y que Él derrame su Espíritu, que el Espíritu de Dios venga sobre ti, que seas lleno del Espíritu, que seas bautizado con el Espíritu. Eso va a pasar solito, porque esto no lo hace un pastor, esto lo hace Dios cuando su Hijo se acerca y le pide porque cree en Él. Santo. Y Él va a empezar a